Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. ¿Qué tal? Bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre es un placer saludarles y compartir la bendita palabra de Dios. El tema de hoy es condiciones para que Dios provea. Así es, condiciones para que Dios provea. Todos tenemos necesidades y para ser honestos, las necesidades se multiplican y necesitamos la provisión del cielo. Permítame hablarle de este tema. Filipenses capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es interesante a la luz de la Biblia descubrir las condiciones que están establecidas para que Dios provea. Pero déjeme explicarle primero 4 aspectos generales de la epístola a los Filipenses. Número 1. En el primer capítulo, el apóstol Pablo nos comparte sus sufrimientos por su lealtad al llamamiento divino. Incluso Pablo dice: yo estoy preso, pero me gozo que el evangelio no está preso. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos explica la exaltación que el Padre Celestial hace de Jesucristo. Y dice: lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el capítulo 3, el apóstol Pablo dice a los filipenses sus más altas aspiraciones, sus más grandes deseos. El apóstol Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Busco el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, Pablo habla de la generosidad de Dios, cómo Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Permítame entonces explicarle a usted las 3 condiciones para que Dios provea. Condición número 1, agrade a Dios y obedezca su palabra. Condición número 2, ore a Dios y crea en sus promesas. Condición número 3, haga lo necesario, trabaje con sus manos. Estas son las 3 condiciones que tenemos que asumir y cumplirlas para que la provisión de Dios esté con nosotros. Número 1, lo primero, agrade a Dios y obedezca su palabra. Tenemos que aprender a llevar una vida que honre al Padre Celestial. Salmos capítulo 84 y versículo 11, la Biblia dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Esto quiere decir que la bendición de Dios vendrá en la medida en que nosotros vivimos una vida limpia y agradable ante los ojos de Dios. Una vida de obediencia a su bendita palabra. En la Biblia encontramos ejemplos claros de obediencia. Lucas capítulo 5, versos 1 al 6, se narra la pesca milagrosa, cuando Jesús predicó desde la barca de Pedro a una gran multitud. Después de haber predicado la palabra, dice la Biblia que Jesús le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. A lo que Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es interesante este episodio, porque Pedro era un hombre de experiencia, un pescador, un hombre que tenía el negocio de la pesca. Sin embargo, obedeció a Jesucristo. La obediencia siempre trae bendición. Fue muy clara la instrucción de Jesucristo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí Simón hizo a un lado complejos, ideas equivocadas, hizo a un lado su experiencia como pescador y se sometió a la autoridad de la palabra de Cristo. Obedeció. Cuando van mar adentro y echan la red para pescar, encierran una gran cantidad de peces y la red se rompía.
Tuvieron que hacer señas a los compañeros de la otra barca y llenaron ambas barcas. Pedro quedó impresionado. Pero aquí queda demostrado que la obediencia trae bendición, trae provisión abundante. Si la obediencia es constante, la provisión de Dios va a ser constante. Si la obediencia de nosotros es más grande, la bendición y la provisión de Dios va a ser más grande. En la medida en que yo obedezca su palabra, puedo ser prosperado. Es interesante la primera condición: agrada a Dios y obedece su palabra. El otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 10, la experiencia del profeta Elías. Dios le dice a Elías, Dios le dice: ve al arroyo de Querit, ahí quédate, y yo enviaré cuervos por la mañana y por la tarde. Le llevaron pan y carne. Se levantó el profeta y obedeció. El profeta no cuestionó a Dios. El profeta no ofreció sugerencias. El profeta simplemente se sometió a la palabra que vino de parte de Jehová. Obedecer a Dios trae bendición, trae provisión. Después que el arroyo de Querit se secó, los cuervos traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero cuando se seca el arroyo, viene palabra de Jehová al profeta Elías y le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Y cuando llega Elías hasta allá, Elías vuelve a obedecer. Y entonces le dice Elías a aquella viuda que andaba recogiendo unos leños: mujer, tráeme un poco de agua para beber. Cuando la mujer va encaminándose para traer el agua, le dice Elías: mujer, también tráeme una torta cocida en las brasas. Y entonces la mujer dice: vive Jehová, que no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y planeábamos cocinarlo para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Entonces Elías le dice: no temas, así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. La obediencia del profeta, la obediencia continua, la obediencia evidente en la persona del profeta Elías es interesante. Nunca faltó la harina y nunca disminuyó el aceite por 3 años y medio. Así que la primera condición para que Dios provea para nosotros es agradar a Dios y obedecer su palabra. Si tú agradas a Dios y te esfuerzas en poner en práctica la palabra de Dios, Dios bendecirá tu vida. Dios suplirá cada necesidad. Dios proveerá para ti y para tus hijos. Tu casa será llena de bienes y de riquezas, y la calamidad no te va a golpear, porque Dios honra la obediencia a su palabra. En segundo lugar, la segunda condición para que Dios provea: tienes que orar y creer en las promesas de Dios. Pídele a Dios que te bendiga. Pide a Dios que te dé conforme a su misericordia y a su gracia, conforme a sus riquezas. La Biblia dice, Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. También Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Así que la segunda condición es orar a Dios y creer en sus promesas. Cuando oramos a Dios, estamos creyendo en su poder divino. Cuando oramos a Dios, estamos confiando en su sabiduría y en su soberanía. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22, Jesucristo dijo: todo lo que pides al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Así que la segunda condición para que Dios provea es que oremos a Dios y creamos en sus promesas. Vamos a la tercera condición. La tercera condición para que Dios provea es precisamente: haz lo necesario, trabaja. Dios se siente feliz cuando tú trabajas, y Dios ha prometido honrar y bendecir la obra de tus manos. El trabajo es un principio universal que Dios estableció para el ser humano. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para producir y tener para compartir con otros necesitados. Así que si trabajamos, Dios va a bendecir nuestro trabajo, y por medio de nuestro trabajo Dios va a proveer. La provisión de Dios será grande, será suficiente, será abundante para nuestra vida. Hay que trabajar con entusiasmo, con alto sentido de responsabilidad.
Hay que trabajar con alegría. Hay que hacer nuestro trabajo y asumir las responsabilidades con la mejor actitud, porque la bendición de Dios viene a través del trabajo. Creo que es la vía más corta, la vía más inmediata para ser bendecidos y tener recursos financieros es trabajar, y Dios honra nuestro trabajo. Son 3 las condiciones que Dios nos enseña en su palabra para que Dios provea. La primera, repetimos otra vez, la primera, agrada a Dios y obedece su palabra. La segunda, ora a Dios y cree en sus promesas. La tercera, haz lo necesario, trabaja con tus manos. Yo espero que la bendición de Dios esté contigo ahora y siempre. Soy el pastor Abel Flores y te invito para que te suscribas en mi canal de YouTube. Por favor, cada semana, martes y jueves, subimos a redes sociales diferentes temas a la luz de la Biblia para compartir la bendita palabra de Dios. Regálame un like en mi página y comparte este video. Estoy seguro que puede ayudar a muchos amigos, vecinos y compañeros de trabajo para que ellos alcancen la provisión de Dios. Estas son las condiciones para la provisión de Dios en nuestra vida. Soy el pastor Abel Flores, gracias por tu atención y nos vemos en el próximo programa. Que la bendición de Dios esté contigo. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación, un consejo oportuno para no cometer errores, una luz que alumbre su corazón y su camino, con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.